Hola, soy Ramón Hernández. Bienvenido a este video de la serie relacionada con las especificaciones UNE acerca de gobierno de datos, gestión de datos y calidad de datos que fueron creadas por la Asociación Española de Normalización, mejor conocida como UNE. Este es la especificación sobre la cual te estaré hablando en este video. Se publicó en el 2023. Trata exclusivamente del gobierno del dato y tiene 54 páginas. Te pondré un poco en contexto primero de lo que son estos estándares o estas especificaciones UNE, que relacionadas con temas de los datos existen las 77, las 78, 79, 80, 81 y 85, y esperemos que en el transcurso del tiempo se vayan sumando muchas más especificaciones de este estilo. Las especificaciones UNE, que son estas 6 que te muestro aquí del lado derecho, se crearon a partir de la combinación de estas cosas que te estoy mostrando aquí del lado izquierdo. Los ISO 38500 que hablan sobre el tema de gobierno de TI, el ISO 8000 que habla acerca de calidad de datos, el ISO 33000 que habla acerca de la calidad de desarrollo de software, el modelo Alarcos de mejora de datos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es un modelo de madurez para temas de datos, el estándar que es el DIMBOK, el Data Management Body of Knowledge de DAMA Internacional, y también las buenas prácticas de COVID 2019. Todo esto dio lugar a esto que ahora conocemos como las especificaciones UNE. Se habla en estas especificaciones que para poder gestionar y obtener valor del uso de los datos dentro de las organizaciones, se tienen que tener ciertas capacidades. Las organizaciones deberían de tener ciertas capacidades, y estas son las 3 que se mencionan aquí: gobierno del dato, gestión del dato y gestión de la calidad del dato. Aunque estas capacidades puedan ser complementarias entre sí, también las podemos tratar de manera separada. De hecho, las especificaciones, esta que es la UNE 0077, trata exclusivamente del tema de gobierno de datos. Y hablando de la parte de gobierno de datos, nos dice esta especificación que el gobierno de datos busca o persigue estos principios, ¿no? El primero es uno de responsabilidad, uno de estrategia, de adquisición, de desempeño, de conformidad y de comportamiento humano. Esos son los principios sobre los cuales se basan estas especificaciones UNE. También te hablan en esta especificación acerca de la diferencia entre gobierno y gestión del dato. Se ha hablado muchísimo de este tema, pero la manera en la que lo resuelven en estas especificaciones a mí me gustó, me dejó bastante satisfecho. Arriba tenemos la parte de gobierno del dato. Gobierno del dato hace 3 cosas básicamente: evaluar, dirigir y monitorizar o supervisar. Y después, lo que tiene que ver con la gestión del dato, tiene que ver con temas de planificar, hacer, verificar y actuar. Esas son las cosas que nosotros haríamos dentro de la gestión del dato. La actuación de lo que estamos haciendo en la gestión del dato es lo que se monitoriza desde la parte de gobierno de datos. Y la dirección que traemos nosotros en gobierno del dato es lo que da sentido u orienta la planificación que se tiene que hacer desde el lado de la gestión del dato. Esto pasa en las grandes organizaciones, pero si tú estás en una organización muy pequeña, es posible que estas funciones se traslapen entre una sola persona, o una sola persona en tu organización digas que hace gobierno del dato y que hace gestión del dato. Eso es natural en las organizaciones pequeñas. También un punto interesante que se habla aquí son acerca de los criterios para decidir si un dato debe ser gobernado o no. Muchas veces pensamos, y muchos de los programas de gobierno de datos no llegan a ser exitosos porque conciben de una manera errónea este concepto. Piensan que hay que gobernar todos los datos existentes en la organización, y eso pues es, además de un desperdicio de recursos, una receta para el fracaso. Entonces, si yo tengo un dato, lo voy a gobernar solamente si cumple estos criterios: que sea sensible, hablando de temas de datos personales, o que sea valioso para la organización. ¿Qué significa
que sea valioso para la organización, pues que representa el conocimiento del negocio, que puede ser compartido con otras organizaciones y por eso es que tiene cierto valor, que nos va a permitir mejorar la eficiencia operacional, que puede ser monetizado y que nos va a permitir mejorar las relaciones con terceros. Solamente que nuestros datos cumplan estos requerimientos de ser sensibles y valiosos es que los vamos a gobernar. Y estos son los procesos del gobierno de datos que vienen descritos en la especificación UNE 0077-2023 de gobierno del dato. El primer proceso es el establecimiento de la estrategia del dato. Me gusta este primer proceso porque yo lo comento en muchos de mis videos que primeramente deberías de empezar a trabajar en los temas de estrategia, ¿no? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará a algún lado. Entonces, para que no nos pase eso, hay que tener primeramente clara una estrategia del dato. Después, el siguiente proceso habla del establecimiento de políticas, buenas prácticas y procedimientos del dato. Como tercer proceso está el establecimiento de las estructuras organizativas para llevar a cabo el gobierno, la gestión y el uso de los datos. Aquí muchas organizaciones caen en el error de no asignar recursos ni crear las estructuras necesarias para llevar a cabo el gobierno del dato y simplemente se lo asignan a una persona que ya existe en la organización, que ya tiene tareas hoy asignadas y le dicen que en sus ratos libres también atiende el tema del gobierno de datos. Este es el proceso número 3. El número 4 habla de optimizar los riesgos del dato, ¿no? Tener muchos datos pues sí nos va a aportar mucho valor, pero a mayor cantidad de datos, mayor riesgo está teniendo nuestra organización respecto al tema de los datos. Y finalmente, el último proceso que habla de la optimización del valor del dato. Lo que buscan las organizaciones a partir de los datos es poder generar valor, ¿no? Poder monetizar esos datos. No siempre se monetizan los datos vendiéndolos fuera de nuestra organización. Podemos también llevar a cabo esta monetización siendo más eficientes, agregando eficiencias operativas en la operación de nuestra organización. También entran un poco más a detalle y para cada uno de los procesos, de los 5 procesos que revisamos, nos plantean tareas, un total de 19 tareas que nosotros tendríamos que hacer para cada uno de estos procesos. Para el de establecimiento de la estrategia del dato hay que evaluar las capacidades, el desempeño y la madurez de datos de la organización. Cualquier estrategia tiene que arrancar primeramente identificando dónde es que se encuentra nuestra organización en este momento y este proceso confirma eso que comento de manera frecuente y recurrente en muchos de mis videos. Después, elaborar y comunicar la estrategia del dato. De nada sirve tener una estrategia del dato si nadie en la organización lo conoce, a excepción de las personas que estuvimos trabajando en esa estrategia. Entonces, también una tarea fundamental es esa comunicación. Después hay que identificar qué datos deben ser gobernados de acuerdo con la estrategia del dato y cumpliendo los criterios que veíamos en algunas láminas anteriores. Después, elaborar la cartera o el portafolio de programas y proyectos relacionados con datos. Lo que estamos cambiando aquí, siempre hay proyectos en nuestras organizaciones. Lo que está cambiando en este proceso y con esta tarea específica es que ahora esos programas y proyectos de datos van a estar alineados a nuestra estrategia del dato. Y finalmente, monitorizar el grado de cumplimiento de la estrategia. No basta con crear una estrategia y guardarla en nuestro librero y que se quede ahí durmiendo el sueño de los justos. Necesitamos evaluar qué tan bien hicimos esa estrategia para hacer los ajustes y que esto sea un proceso de mejora continua. Después, en el proceso número 2, que es el establecimiento de políticas, buenas prácticas y procedimientos del dato, las tareas que tendríamos que realizar son definir políticas para el gobierno, gestión y uso del dato. Tenemos que empezar a trabajar en establecer las reglas del juego. Después, en definir buenas prácticas y procedimientos del dato. Tratar de no inventar el hilo negro, ¿no? Si ya hay buenas prácticas en el mercado, pues adoptemos esas buenas prácticas para nuestra organización y bajemos a procedimientos para que cualquier persona al interior de nuestra organización
siguiendo ese procedimiento, pueda ejecutar adecuadamente las tareas que se le han asignado relacionadas con datos. Y como tercer tarea, pues monitorizar el desempeño de las políticas, buenas prácticas y procedimientos del dato. Es validar lo que hicimos como políticas y como buenas prácticas que sí estén aportando valor a nuestra organización. En el proceso número 3, que es el establecimiento de estructuras organizativas para el gobierno, gestión y uso del dato, las tareas que nos propone esta especificación son definir una estructura organizativa para el gobierno, gestión y uso del dato. Después, establecer las habilidades y conocimientos necesarios. No basta con decir, esta es la estructura o esta es la persona que va a cumplir cierto rol. Hay que garantizar que tenga esas capacidades y esas habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar de manera adecuada esa encomienda que nosotros le estamos dando. Y finalmente, monitorizar el desempeño de las partes interesadas, cómo es que están funcionando esas estructuras y esos roles que nosotros definimos. En el proceso número 4, que es la optimización de los riesgos del dato, las tareas que nosotros tendríamos que hacer son identificar los riesgos relacionados con el dato, analizar los riesgos relacionados con el dato, implementar los mecanismos de respuesta al riesgo, comunicar los riesgos relacionados con el dato a toda la organización y monitorizar la gestión de estos riesgos. Y finalmente, en el proceso número 5 vendría la parte de la optimización del valor del dato. Lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es evaluar el valor del dato con algún método que se haya definido, con algún método que nos estén proponiendo los consultores o que hayamos definido al interior de nuestra organización. Después, optimizar ese valor del dato y finalmente monitorizar el valor de los datos, que sí esté dándole a la organización el valor que esperaba el uso de esos datos. Después, para cada uno de estos procesos, nosotros en esta especificación nos dice cuáles son las entradas para cada una de las tareas que nosotros ejecutamos y después del lado derecho cuál es la salida que se esperaría de esa tarea. Entonces hace mucho más fácil que para nosotros tengamos mayor idea de qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Siguiendo cada una de las tareas y entendiendo qué necesitamos como entrada y qué necesitamos como salida, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos hacer con éxito y ejecutar con éxito cada una de estas tareas. Pasa eso con esta del 3.1. En este video, para efectos de no hacerlo tan largo, pues no voy a leer ni voy a explicar todo esto, simplemente iré haciendo un repaso por cada una de estos procesos. En el proceso de establecimiento de políticas, buenas prácticas y procedimientos del dato, también vemos las entradas y las salidas. Un punto muy interesante a resaltar aquí es que lo que puede ser salida en una tarea se convierte en entrada en otra tarea. Eso también queda bastante claro aquí y nos ayuda a no perdernos. También viene este otro, el de establecimiento de estructuras organizativas para el gobierno, gestión y uso del dato con sus respectivas entradas y salidas para cada una de las tareas. Pasa lo mismo con el de optimización de los riesgos del dato y con el de optimización del valor del dato. Ahora, en esta especificación se habla de diseñar un sistema de gobierno del dato, así como el ISO 9000 te habla de generar un sistema de gestión de la calidad, o el ISO 27001 te habla de un sistema de gestión de la seguridad de la información, o el ISO 8000 te podría hablar de un sistema de gestión de la calidad de los datos. Estas especificaciones hablan del diseño del sistema del gobierno del dato. Y lo que nos dice que necesitaríamos, o los pasos que deberíamos de seguir, son primeramente formar un equipo, comprender el contexto y la organización. Cuando hablamos de comprender el contexto, hablamos de conocer al menos la estructura de nuestra organización, cuál es la estrategia de negocio que tiene nuestra organización, el organigrama, entender a la organización en la cual queremos desarrollar este sistema de gobierno del dato.
Después, realizar el análisis de brechas. Una vez entendiendo dónde es que estamos, identificamos las brechas de dónde queremos llegar como organización, y eso lo hacemos en este paso número 3. Y finalmente, pues refinar el diseño del sistema de gobierno, ¿no? Haciendo los ajustes necesarios para que cada vez funcione mejor este sistema del gobierno del dato. Cuando hablamos de este tema de refinar, pues estamos hablando que es un proceso evolutivo, ¿no? Vamos a estar haciendo un proceso de mejora continua con nuestro sistema de gobierno del dato. La idea es que la manera en la que gobernemos en el 2026, planteando que ahora estamos en el 2025, ¿no? La manera en la que vamos a gobernar y este sistema de gobierno del dato va a funcionar en el 2026, va a ser mejor que como lo hacía en el 2025, y cuando lo veamos en el 2027 debería estar funcionando mejor que lo hacía en el 2026 y en el 2025, y así de manera sucesiva. Y para implementar este sistema de gobierno del dato, pues nosotros tendríamos que seguir estos pasos que nos propone esta especificación UNE. Desarrollar un programa, ejecutar ese programa, mostrar o recabar las evidencias de los beneficios que este programa y la ejecución del mismo dejó a la organización, y después revisar qué tan efectivo fue, hacer los ajustes y generar nuevamente otro programa que vamos a ejecutar, que vamos a recabar las evidencias y que vamos a volver a revisar la efectividad, y vamos a estar en este círculo de mejora continua. Pues esto es lo que tenía de manera muy breve para compartir contigo acerca de las normas UNE, en específico esta que es la UNE 0077, que esperemos la puedas utilizar para crear tu sistema de gobierno de datos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.